Shalom, bendiciones amados hermanos, el Eterno los bendiga, los guarde. Mi nombre es Angélica y somos Modeaní, un grupo de lectura, de oración. Hoy día vamos a estar estudiando la Parashá Shelach Lecha. Seguimos en el libro de Números. La porción de esta semana significa envía para ti. Esa es la traducción en español. La encontramos en Números 13:1 al 15:41. Han comenzado los conflictos en el pueblo de Israel, así que vamos a ver cómo el Padre interviene por la rebeldía de su pueblo. Vamos a comenzar dándole gracias a nuestro Padre por este nuevo día y me va a ayudar mi hermanito Matías, por favor, con la primera oración de la mañana. Amén. Modeani lefaneja, belejai, behayam, chekesarta, vinishmati, vejemblar rabá en una teja. Te doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, que me has devuelto mi alma con compasión. Tu fidelidad es grande. Amén. Amén. Gracias, hermano Matías. Vamos a proclamar el Shema también y me va a ayudar mi hermanita Jimena. El Eterno la bendiga. Amén. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo, Malkuto Leolam Haed. Escucha Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai es uno. Bendito sea el nombre de su reino, por siempre jamás. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanita Jimena, el Eterno la bendiga. Estamos en el tercer mes hebreo, 21 de Jodes del mes de Sivan, miércoles 26 de junio del 2024, cuarto día de la semana, que en hebreo es Yom Revi. Vamos a la lectura hoy día Salmo 78, desde el versículo 1 al 18. Y me va a ayudar mi hermanita Ginny. Perdón, mi hermanita Ali. Ya. En el nombre de... ¿Ya? Amén. Del 78, del 1 al 18. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Adonai y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, y la tierra de Egipto en el campo de Zoán. Dividió el mar, los hizo pasar detuvo las aguas como en sus montes. Les guió el día con nube y toda la noche resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como ríos. Amén. Pero aún volvieron y pecaron. Amén. ¿Hasta ahí?
Sí, hasta ahí. Amén. Gracias, hermanita Ali. Dios le bendiga. Mañana vamos a continuar porque este salmo nos habla de lo que vamos a leer en la Parashat Shelach Lejá, de esta generación que dice aquí en el versículo 8, que no dispuso su corazón. Era un pueblo rebelde. Y vamos a ver que no van a poder entrar a la tierra prometida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah, bechen Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah, bechen Yeshua HaMashiach. Amén. Estamos en la Parashat Shelach Lejá, envía para ti, en números 13:1 vamos a comenzar hoy. Vamos a leer la primera, la segunda y la tercera. Aliyot me va a ayudar con la primera lectura, mi hermanito Matías. El Eterno lo bendiga. Vamos a empezar con las aquí. Ya. La misión de los 12 espías. Amén. Aliyah 1, números 13 del 1 al 20. Dice así en el nombre de Yeshua. Y Adonai habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Adonai, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodí; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabí, hijo de Baspi; de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. 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 Gracias, hermano Matías. Vemos cómo ya están a punto, están a la entrada de poder tomar posesión de la tierra prometida, pero ellos piden, porque bueno, aquí no dice, pero en Deuteronomio dice que ellos fueron los que pidieron querer ir a reconocer la tierra. Vamos a dar lectura a la segunda, Aliyah. ¿Me va a ayudar mi hermanita Florencia? Dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Eimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón,
y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no nos trae Yahweh a esta tierra? ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra? ¿Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Amén. 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 Gracias, Florencia. Dios te bendiga. Vemos aquí como el corazón de estos espías se había ido, no sabemos, tras el miedo, tras sus propias ambiciones, pero intervinieron en el pueblo y empezaron de nuevo las quejas y las murmuraciones. Vamos a la lectura igual hoy día. La tercera línea me ayudó mi hermanita Alejandra. Que Dios te bendiga, Ale. Desde el 14:8. Amén. 14:8. Al 25, ¿verdad? Amén. Al 25. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no sean rebeldes contra Yahweh, ni teman al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros la comeremos, porque su amparo se les ha apartado a ellos, y con nosotros está el Señor, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedra, y la gloria de Yahweh se mostró en el tabernáculo del testimonio a los hijos de Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré con mortandad y no les daré herencia, y de ti haré una nación más grande y más fuerte que ellos. Y Moisés respondió a Yahweh: lo dirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con fortaleza. Y dirán
¿Y qué dirán los habitantes de esta tierra, los cuales ya han oído que tú, oh Yahweh, estás en medio de este pueblo, que, que, que ojo a ojo aparecías tú, oh Señor, y que, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos, y en columna de nube, y de noche en la columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un hombre, y los gentiles que hubieran oído de tu fama, ¿qué hablarán diciendo? Porque no puede Yahweh meter a este pueblo en la tierra la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza de Yahweh, como lo hablaste diciendo. Yahweh es tardo en la ira y grande en misericordia, que suelta la iniquidad y la rebelión, y no absolverá al culpable, y visitará la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Adonai dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan cierto que vivo yo, la gloria del Señor llenará toda la tierra, porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual les juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero mi siervo Caleb está, por cuanto él tuvo en el otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí. Yo lo entraré a la tierra donde entró, y su simiente la recibirá en heredad, y aún el amalecita y el cananeo que habita en el valle. Volveos mañana, y partirán al desierto, camino del mar rojo. Amén. Amén. Gracias, Alejandra. Vemos como la intervención de Moisés impidió que el pueblo fuera destruido, y vemos también aquí a nuestro Mesías Yeshua, como él también intercede día a día por nuestras faltas. Me acordé de que también en la oración la mamá de Caleb, de nuestro hermano Caleb, está enfermita, para que estemos orando también por ella. No recuerdo qué exactamente es lo que tiene, pero él ha pedido oración varios días por ella, ¿ya? Vamos a comenzar con las reflexiones. Uno cuando lee como que queda como nos hubiese gustado por lo menos de ver todas estas maravillas. Yo anoche pensaba decir cómo me gustaría poder ver cuando se abrió el mar, cuando caía el maná, o se abrió esa roca que salió agua. Y este pueblo, como leíamos en el Salmo, estaba con su corazón no dispuesto a seguir a Dios. Quizás no puede juzgar porque no vivió lo que ellos estaban viviendo, no sabemos qué fue lo que vivieron en Egipto, pero vemos que hay personas que sí estaban dispuestas, que habían vivido lo mismo que los demás, pero sí tenían ese espíritu y esa fidelidad al Eterno y agradecimiento a Él de todas las maravillas que él hacía, porque como que se ponían ciegos y se olvidaban inmediatamente de lo que el Padre hacía, cómo los guiaba, cómo los sustentaba. Incluso los pueblos le temían a este pueblo que venía por el desierto, y ellos no agradecían eso. Vamos a comenzar con las reflexiones. Mi hermano Matías, el Eterno lo bendiga. Vamos a comenzar. Bueno, sí, es una porción muy interesante, ya que encontramos dentro de la lectura, ¿cierto? En el capítulo 13, el término dice, habló
con la lectura dice, habló Adonai a Moisés diciendo que reconozca la tierra de Canaán. Claro, ciertamente la palabra en hebreo nos dice que es a la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Ciertamente el Eterno le había prometido, ¿cierto?, la heredad de la tierra. Incluso desde la promesa, ¿cierto?, que vemos en capítulo 12 de Génesis, ya está el Eterno mostrando, ¿cierto?, al padre Abraham cuál iba a ser la tierra. Y ocurre que Moisés envía hombres de cada una de las tribus, ¿cierto?, de los padres. Cada uno eran ellos jefes, ¿cierto? Eran los príncipes, dicen otras traducciones, eran príncipes o los principales de las tribus de Israel. Las primeras palabras que nosotros encontramos acá en este texto dice, literalmente es envía para ti, que es la palabra de la porción de esta semana, Shelach Lecha, o envía por ti. Es una petición que claramente hicieron los hijos de Israel. Eso es lo que ellos decidieron. Eso lo encontramos, como decía nuestra hermana Angélica, en Deuteronomio, capítulo 1, del 22 en adelante, dice: entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijiste, enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por la cual hemos de subir y de las cuales y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Acá nosotros vemos que la decisión fue, primero la iniciativa fue del pueblo, ¿cierto? No fue algo que se le haya ocurrido al Eterno, y esto también el pueblo se lo comunica a Moisés, y Moisés toma la iniciativa de tomar a 12 hombres, los principales de cada tribu. Pero nosotros encontramos que el Eterno viene mostrando desde antes, ¿cierto?, esta promesa. Por ejemplo, vemos en Éxodo 3, verso 8, dice: y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Más adelante nosotros encontramos, ¿cierto?, dentro de los textos, por ejemplo, nuevamente en Éxodo 3, 17 dice: y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de la tierra de Egipto, del cananeo, del eteo, del amorreo, y muestra a los pueblos que estaban ya adelante. Pero el pueblo siempre quiere tener y cerciorarse de todo esto, de esta promesa, y toma estas determinaciones porque cree que por su fuerza, eso es lo que venimos ahora analizando, y dentro de nuestro diario vivir, ¿cierto?, como el testimonio de nuestra hermana Angélica, debemos confiar en Él, y es importante esto porque Él hará. Y ahora, ¿es por nuestras fuerzas? No, porque el Padre ya determinó desde antemano, ¿cierto?, lo que iba a suceder. Tenemos un texto que es muy interesante también, el libro de Isaías, el 46, verso 10, dice: que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, yo digo, y mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Y ciertamente nosotros vemos acá el plan del Eterno desde antes. Si el Padre le había dicho a Abraham, ¿cierto?, Isaac y Jacob y al pueblo de Israel, ahora confirmando que le iba a dar la tierra, yo quiero cerciorarme si es verdad o no. Que iba a echar los pueblos de delante ¿cómo se llama?, de nosotros. Yo quiero ver a ver, qué tan grandes son, qué tan amuralladas son las ciudades, qué tan fuerte es para cerciorarme. Entonces ahí hace la diferencia, ¿cierto? Hay dos varones, en este caso el testimonio de Josué, hijo de Nun, que es muy interesante eso, el nombre, y Joshua. Hay algo profético ahí, muy interesante, mi hermana quizás va a compartir también. Era el testimonio de ese varón que fue particular.
y eso le permite también, ¿cierto?, heredar la tierra. Ahora, nuestro Padre tiene, ¿cierto?, las palabras puestas ya desde antemano. ¿Debemos confiar en Él? Sí, por supuesto. Ahora nosotros entendemos que la fe se trata de eso. El capítulo 11 del libro de los Hebreos dice, parafraseando, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice el texto, por confiar en el Eterno. Porque si Él dijo, entonces es, aunque todavía no haya sido ejecutado. Y como leíamos, ¿cierto?, en Isaías, dice que su plan permanece y hará todo lo que Él ya había estipulado. Entonces vemos esta parachá, claro, Shelach Leja, tiene que ver con una iniciativa del pueblo, y generalmente las iniciativas saliéndose de la voluntad del Eterno no terminan muy bien. Entonces, para poder nosotros tener en cuenta, ¿cierto?, que en este tiempo, claro, podemos tener muy buenas iniciativas. A nuestros ojos puede parecer importante, pero debemos consultar primero la voluntad del Eterno. Y hay un proverbio que el proverbio 3, donde nos dice que reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Honra a Adonai con todo lo que tú tienes, entonces Él nos va a dar lo que está estipulado ya desde antemano. Entonces también leíamos ahora el Salmo también, que era la cualidad que tenía este pueblo, Israel. Y nos viene aconsejando ahora Pablo en el Corintios 10 también, que no seamos igual que esa generación, y que aprendamos, ¿cierto? Como dice en Romanos 15:4, perdón, que eso que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura, nosotros tenemos el testimonio de la Escritura, de lo que fue sucediendo en el antiguo tiempo. Consolación de la Escritura, tengamos esperanza. Y este pueblo, claro, el pueblo de Israel, nuestro pueblo, tiene esta cualidad. Y esa cualidad también muchas veces está en nosotros, queriendo no creerle al Eterno, sino creerle a los hombres. Y este es particular también porque vemos que no son cualquier hombre los que dan este reporte. Todos estos varones que dan, ¿cierto?, el testimonio o traen el reporte, eran príncipes, eran hombres principales, hombres hombres de liderazgo, ¿cierto? Entonces por eso es que el pueblo posteriormente quieren apedrear a los que traen el buen reporte, porque como que se cambia aquí el tema. Entonces dice, a Moisés le agradó el plan y Dios se lo concedió. Pero como Dios no había tomado la iniciativa para enviar espías, al dar orden, le dice a Moisés, envía para ti. Con otras palabras, tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú. Yo no tomé la iniciativa para este plan y no es agradable a mí, pero si quieres hacerlo, envíalos tú. Este comentario lo encontramos, ¿cierto?, dentro del comentario que tiene un doctor que es bien interesante, Ketriel Blad, y entiende de esta forma al escudriñar, ¿cierto?, al profundizar en las palabras. Entonces, ciertamente, con el testimonio que tenemos en Deuteronomio 1, sí, ciertamente fue el pueblo que tomó esta iniciativa, la iniciativa de enviar a consultar la tierra, siendo que el Padre ya le había dicho, no, ustedes van a poseer la tierra, y no tuvieron esa confianza. Amén. Amén. Gracias, hermano Matías. Sí, yo creo que el corazón de cada uno de nosotros, y así como bien dice el hermano Matías, y que está escrito en el libro de Romanos, nosotros tampoco somos inocentes de, a lo mejor, en el momento que nos toque
porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que ir hacia la tierra prometida. Está profetizado un segundo éxodo. Entonces tenemos que estar dispuestos a avanzar, como avanzó el pueblo de Israel, a lo mejor con sed, con hambre, salir solamente con lo que tenemos. No sabemos cómo realmente va a ser. Entonces eso ya está escrito, no podemos, porque ellos a lo mejor nunca habían pasado lo que estaban pasando, por eso también el Padre a lo mejor en su misericordia los iba perdonando, no hacía los líderes, que sabemos que los líderes tienen una mayor responsabilidad, las personas en lo que ellos digan van a hacer. Entonces nosotros tampoco somos inocentes si en algún momento o en cualquier área de nuestra vida no confiamos, como dice hermano Matías, en el hombre. Nosotros no tenemos que confiar en las fuerzas de los hombres, en el Eterno. Esa es nuestra fuerza. Tenemos los medios para hacerlo, tenemos nuestra oración, nuestra fe, que es la que no debe de caer, el estar siempre escudriñando las Escrituras, que es nuestro alimento espiritual, nuestro maná diario. Y vemos todos estos ejemplos y uno, bueno, no sé, en mi mente yo no comprendo las actitudes, pero de repente los corazones duros, y uno en su vida, ya que tiene más años, uno va conociendo dentro de su caminar personas que son así, que son como de doble estándar, porque esto lo hicieron con su segunda intención, que en el fondo Moisés les dijo, ya vayan a ver la tierra, porque igual iban a tener que usar una estrategia militar para poder entrar a conquistar los lugares, porque obviamente ellos ya sabían que habían personas ahí, pero no con la intención de que al volver ellos trajeran un mal reporte y de que no, o sea, trataron al padre de mentiroso en el hecho de decir, no, volvámonos a Egipto, elijamos un líder nuevo, siendo que era el padre que los guiaba. Pero queda de esto todo como testimonio para nosotros, y también los nombres que decía el hermano Matías, Josué, que era Ochea, fue cambiado su nombre a Josué, es en la traducción en español, pero es Yehoshua, que es el mismo nombre que tiene nuestro Mesías. Y él es el que nos tiene que llevar de vuelta a las 12 tribus hacia la tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Así que los nombres son importantes, igual que el nombre de Caleb, significa junto al corazón. Y eran los únicos dos que estaban como bien enfocados en la misión que ellos tenían. Y eso también es importante para nosotros. Nosotros tenemos una misión y tenemos que llevarla a cabo así como el mismo Padre va llevando a su pueblo. Todos tenemos que ir como en la misma línea, no salirnos con nuestros propios intereses personales. Gracias, mi hermano Matías. No, aquí lo último, sí. lo último, mi hermana, claro, referente al tema de los nombres, el verso 16 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, Yehoshua, o Yahoshua. Y aquí es particular, porque el reporte los trae, ¿cierto?, Caleb, que pertenece a la tribu de Judá, y Josué, que es la tribu de Efraín. Y es importante porque el pueblo después se divide en estos dos pueblos, dos reinos. Y es particular el nombre de Josué, hijo de Nun. Claro, está profetizado de que ya de aquí de alguna forma vemos de que a través de este siervo, el Eterno está mostrando lo que iba a suceder con nuestro Mesías, o lo que hace nuestro Mesías, la función de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y es particular porque la bendición que le da Jacob a José, ¿cierto? Y le da la primogenitura, no a José, sino a Efraín. Entonces es Efraín, el primogénito, en este caso Yehoshua, que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces Yeshua es el primogénito, ¿cierto? Que introduce a Israel a la tierra prometida. Entonces ahí vemos algo interesante y muy revelador, creo, que ya el Padre está anunciando, como leíamos en Isaías 46, verso 10, Él anuncia el fin desde el principio. Lo que todavía no había sido hecho, dice que lo establece desde antes. Muy bonito eso que está ahí en ese versículo, así que eso mismo. Amén. Gracias. Gracias, hermano Matías. Sí, pues, hoy en día conocemos el verdadero nombre de nuestro Mesías, siempre lo conocimos como Jesús,
igual respetamos ese nombre porque fue el que nos trajo a este camino, pero su verdadero nombre es Yeshua, el nombre corto, y el largo es Yehoshua, que es Yahweh, es salvación. Vamos a continuar, mi hermanita Florencia, con la segunda Liyot. Y ya, Espérate, no te bendiga. Ya. Cuando visitaron la tierra. Sí, bueno, acá, bueno, en esta aliyá sale, habla del fruto, ¿no? Que llevaron. Dice que era tiempo de los primeros frutos de la vid. Y ellos fue lo que llevaron, un racimo de uvas o sea, un sarmiento que lo tenían que cargar entre dos, de lo grande que habrá sido. Bueno, la bendición, ¿no? De lo que era la tierra, de lo que Dios les estaba entregando. Lo estaban viendo lo vieron con sus ojos. Lo vieron con sus ojos, lo llevaron para que el pueblo lo vea. Era una tierra realmente como Él les había dicho. Así era la tierra. Bueno, ellos cuando llegan dicen, ciertamente, esta tierra es así, fluye leche y miel. Como Dios les había hablado de esa tierra. Y bueno, vemos también cómo, bueno, lo que hablaba el hermano Matías, ¿no? De la fe y de cómo vivir por la palabra de Dios y no por nuestra vista, porque a la vista de ellos, claro, era una tierra muy buena, pero tuvieron temor. Y no solo, bueno, acá podemos ver dos paradas, ¿no? Uno, la parada de la fe y vivir por lo que Dios nos dice y no por lo que nosotros percibimos, que muchas veces es muy diferente por ahí cómo Dios ve las cosas, cómo nosotros las vemos. Nosotros tenemos un montón de limitaciones y nos ponemos también muchas limitaciones. Pero Dios, cuando dice las cosas, se cumplen y Él las hace. No importa cómo nosotros las veamos. Y bueno, también está la postura de los que llevaron el informe. Entonces también podemos compararnos también en ese aspecto, ¿no? Nuestra vida o nuestro testimonio, cómo influye también en otras vidas, como el testimonio de estos 10 espías, de estos 10, los 10 informes, eran malos, ¿no? La mayoría. Entonces, siempre también estar atento al informe que damos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros somos, bueno, decimos que somos cristianos, que seguimos a Dios, que guardamos los mandamientos, entonces, ¿cuál es el informe, ¿no? Que nosotros damos al respecto de nuestras vidas y de nuestra fe y de Dios, ¿no? Porque cuando uno vive, dice que es, pero su vida no representa, entonces, en cierta forma, dejamos mal parado a Dios. Después dicen, uy, pero mirá, dice que es, dice que sí a Dios, que esto, pero mirá lo que hace. Entonces muchas veces dejamos mal el nombre de Dios por nuestro comportamiento, por nuestra forma de hablar, por nuestro comportamiento, por muchas cosas. Y bueno, es importante también eso en nosotros, estar siempre atentos para dar un buen testimonio, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra obra, con todo lo que hacemos. Dice la palabra, sean santos
en toda su manera de vivir. Entonces estar atentos también a eso. Y bueno, y ayer leía con los chicos y les decía, miren, no siempre la mayoría tiene la razón, así que Amén. tengan cuidado. No sigan a la mayoría porque la mayoría opina lo mismo. Acá eran dos simplemente los que tenían realmente la razón y los que daban un buen informe y los que creían en Dios decían, vamos, tomemos esta tierra porque está como Dios nos había dicho. Tener cuidado también en eso, no sé, siempre las opiniones de la mayoría porque no siempre es lo que es lo correcto y lo bueno ante los ojos de Dios, que no es lo mismo lo bueno ante los ojos de Dios que lo bueno ante la percepción humana, porque muchas veces el ser humano llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Amén. Entonces nosotros sabemos lo que es bueno porque Dios dice que es bueno, no porque nosotros creemos o imaginamos que es bueno, sino porque Dios dice, esto es bueno y esto no lo es, y esto es malo. Así que bueno, habla mucho de eso, ¿no? De la fe también en Dios. Y bueno, eso, sí. Sí. Amén. Así que Amén. Qué importante lo que dice Flor de que no siempre la mayoría tiene la razón, más si va en contra de lo que el Padre está diciendo. Siempre por eso tenemos que conocer la Escritura, eso es lo que bueno, siempre lo decimos, tenemos que saber cuáles son los mandamientos del Padre. Y si alguien porque ellos empezaron diciendo, sí, la tierra es tal como se nos ha dicho, pero aquí la traducción dice, en el versículo 28 del 13 dice, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, pero en la traducción hebrea, o sea, en hebreo dice, pero el pueblo, o sea, ellos eran, en cierta manera, ellos eran militares, eran espías, porque recuerden que Dios formó dos ejércitos, el ejército que iba a ir a la pelea, a la guerra, que eran de 20 años hacia arriba, y los levitas. Entonces ellos eran como los generales de un ejército. Entonces ellos tenían que ir como espías a reconocer esta tierra para ver la estrategia militar que iban a usar. Y ellos llegan, no donde Aarón y Moisés a entregar el reporte, sino que como si fuera hoy un militar, entraría con los generales a dar su reporte. Y ellos no, lo hicieron a la luz de todo el pueblo, con la intención de que el pueblo también los apoyara al sentir el miedo, porque ellos eran los generales, o sea, si vienen los generales y dicen no vamos a poder entrar, obviamente el pueblo se iba a asustar. Y por eso uno siempre tiene que estar atento a los líderes, a lo que el Padre realmente está diciendo y lo que ellos nos están transmitiendo, sobre todo si hay mucha queja o mucha murmuración. Gracias, Florencia, Dios te bendiga. Qué lindo que puedas leer con tus hijos y que ellos también puedan ir entendiendo estas cosas que el mundo, porque a veces uno le dice a los jóvenes y no, como que no creen, pero su palabra es verdad. Vamos a continuar con la tercera a Liyam, mi hermanita Alejandra. Vemos aquí como Padre protege a estos hombres que están diciendo la verdad también, eso me gustó, me gustó. Dios te bendiga. Amén. Sí. Bueno, acá vemos la rebeldía del pueblo. Como este pueblo, no sé, insensato, ¿cómo llamarlo? Como vamos, a medida que nosotros vamos leyendo la Escritura, vemos la fidelidad del Señor, como Él siempre se manifiesta, se hace presente, lo sacó con milagros, con tantas grandezas que Él hizo, tantas hazañas que Él hizo a vista de ellos.
a oídos de ellos también al sacarlos de Egipto y prometerles que lo iba a llevar a esta tierra que fluye leche y miel. Y bueno, y no solamente al sacarlos del desierto, sino que también mientras ellos iban caminando en ese peregrinar en el desierto, también veían la misericordia, la bondad del Señor, la gloria de Él, porque su misma presencia los acompañaba de día, los acompañaba de noche. Es decir, Dios mismo estaba con ellos. Ellos tenían acceso al Señor, pero vemos la rebeldía del pueblo, que era mucha, ya sus quejas, sus palabras, ya tenían cansado al Señor, decir, no cansado, porque yo creo que Él no se cansa, dice que no se cansa, pero ya molesto, esa mala actitud por escuchar ese mal reporte. Entonces, porque ellos tuvieron temor y no tenían por qué haber tenido temor si el Señor iba con ellos. Es decir, la falta de fe, la falta de confianza en Adonai, vemos cómo se muestra a través de las quejas. Y bueno, también vemos el carácter intercesor de Moisés, que se pone por su pueblo porque el Señor los quería destruir y quería hacer un nuevo pueblo, una nueva nación a través de Moisés, pero Moisés se pone ahí con ese carácter intercesor que él tiene, clamando por el pueblo, buscando el perdón y la misericordia por Israel. Y también vemos ese paralelo, como nuestro Señor Yeshua, el que mismo es el que intercede por nosotros de día y de noche. Entonces vemos que la fidelidad y la misericordia del Padre a través de estos escritos que nos dan testimonio también a nosotros que en medio de cualquier cosa no temamos. Y dice en primera de Juan 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequen, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, ciertamente que nosotros, nuestras vidas no son perfectas, y que de una u otra manera siempre va a haber un pecado en nuestro corazón, pero siempre tratar de ir despojándonos de eso. Pero ciertamente que si fallamos al Señor, el Señor aquí también nos habla y dice que tenemos a ese intercesor, a Yeshua, quien intercede de día y noche por nosotros, así como lo hizo Moisés, y vemos el paralelo, que intercede por el pueblo, diciendo: Señor, que no los destruya, que su misericordia se extienda. ¿Qué dirán de ti, Señor, si los destruye? Porque vemos como el testimonio y la actitud también tanto del pueblo como también de nuestro corazón hace y marca una diferencia. Y los que están afuera no observan, no están observando. Entonces, por lo tanto, nuestro testimonio, nuestra forma de andar, lo que nosotros decimos o hacemos, ciertamente que los de afuera no observan. Y tenemos que tener ese cuidado, porque no somos nosotros los que quedamos mal, sino que el Señor es el que queda mal. Entonces, por eso mismo, tenemos que tener cuidado. Por eso decía ahí Moisés: ¿qué dirán de ti, Señor? No cumpliste tus promesas, no cumpliste con tu palabra. Entonces, él se ponía también y hablaba con el Padre cómo iba hablando y cómo iba fluyendo en Moisés una conversación, y nosotros también tenemos que llegar a tener una conversación así, Señor. El pedir, como así como Moisés, también tener ese carácter de intercesor y clamar por los demás, para que el Padre en su misericordia y en su voluntad el Señor se muestre y se glorifique, así como también lo hizo con el pueblo. Bueno, y también vemos que el Señor dice, y como lo dice Moisés, que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, y eso también lo dice en los Salmos. Y también lo dice en Éxodo 20, el mismo Señor, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y hace misericordia y hace el bien a miles de los que tienen temor de su nombre y cumplen con sus mandamientos, pero Él sí se aparta, sí se aleja de aquellos que no hacen lo bueno delante de Él, y dice que hasta la tercera y cuarta generación tienen las consecuencias del pecado por hacer lo malo, por olvidarse de Él, por no tener temor de su nombre. Entonces, pero también vemos esa misericordia que dice: a millares hace misericordia. Quiere decir que
su misericordia es grande, y a pesar de que el hombre en sí en general, no tanto el pueblo de Israel, una y otra vez peca, el Señor ciertamente tiene misericordia, pero de eso no lo libera de las consecuencias. Y esas cosas sí es lo que arrastra también el pecado. Y esas consecuencias sí se mantienen vigentes, porque de una u otra manera el hombre tiene que vivir eso malo para poder rectificar sus caminos y entender que no ha hecho lo bueno delante del Señor. Amén. Y también vemos, bueno, esa misericordia grande de que el Señor tuvo, porque vemos cómo la extendió con Caleb, que no tuvo temor de dar el mal reporte y creyó al Señor, aunque vio gigantes, vio obstáculos al entrar a la tierra prometida. La advertencia de Josué y Caleb que les hizo al pueblo, que les dijo todo lo que había, pero les advirtió que habían estos gigantes, pero ellos mismos les decían, no tengan miedo, porque ellos no tienen quien los proteja, pero nosotros tenemos a Yahweh, es decir, tenemos al Señor que va con nosotros, que a pesar de ver esos obstáculos, ver esos gigantes, Él el que iba a pelear por ellos y Él el que iba a luchar por ellos. Por lo tanto, esa pelea estaba garantizada, pero ellos tuvieron temor y no creyeron en el buen reporte, y sí se quedaron con el mal reporte, lamentándose, quejándose, en fin. Y ¿dónde querían ir? Querían retroceder, querían volver a Egipto. Entonces, ni siquiera decir, no, quedémonos aquí en el desierto, por último no avanzando, pero ellos querían volver para atrás, y dice el Señor, no hay una palabra, parafraseando, porque no me acuerdo dónde está, dice el Señor, más vale no haberme conocido, dice el Señor, así como, porque ¿cómo van a volver atrás? Es decir, como cuando dice, el perro vuelve a su vómito, es decir, vuelve a lo peor, es decir, sabiendo que estaba malo, lo asqueroso, lo torcido, el caos, quieren volver allá. Entonces mira para atrás, y eso no puede ser. Es decir, siempre que, a pesar de los obstáculos, como aquí el Señor nos da testimonio, ver gigantes, que hoy día sería para nosotros ver gigantes, ver problemas, ver obstáculos en nuestro camino, pero que nosotros no tengamos temor a esas cosas, sino que todo lo contrario, que con más ahínco, con más fuerza, le creamos a nuestro Padre, sigamos perseverando y sabiendo de que Él es el que va abriendo camino, que Él va despejando todas las cosas malas que pudieran haber en el camino, y que Él va a sacar todos esos gigantes, todos los obstáculos, tanto como para el pueblo de Israel en aquel entonces, y así también lo podemos llevar y reflejar en nuestras vidas, que debemos confiar en nuestro Señor porque Él no falla y que Él cumple sus promesas. Así que eso es lo que quería por lo menos compartir. Vemos la fidelidad de nuestro Señor, que es grande, y nosotros, ¿qué nos toca ahora? Confiar, guardar sus mandamientos y seguir perseverando sin temor, a pesar de que se levante gigante, a pesar de que salgan obstáculos en nuestro camino. Debemos confiar en el Señor, que el Señor va a disipar toda mala cosa, y que Él ciertamente tendrá cuidado de nosotros y nos va a llevar a ese puerto seguro, a esa tierra prometida. Mientras tanto nos preparamos. Amén. Eso quería compartir con ustedes, que el Señor les bendiga. Amén, gracias Alejandra. Sí, hemos sacado buenas y bonitas reflexiones de cómo el Padre, nuestra confianza siempre tiene que estar en Él. Y cuando nosotros también estamos seguros de la verdad y que estamos en el buen camino, a pesar de que muchos estén diciendo lo contrario, tenemos que tener también esa seguridad de que el Padre nos va a defender, como defendió aquí a Caleb cuando quisieron apedrearlos. El Señor se manifestó inmediatamente para defenderlos. Y así, cuando nosotros siempre tenemos que andar en la verdad y en la luz del Eterno, porque Él nos va a defender. Él muchas veces, y nosotros hemos visto que se levantan de repente malos informes de alguna persona que es creyente, de algún pastor, y el mismo Eterno se encarga después de reparar todo eso que se está llevando a cabo en contra de un siervo del Eterno, sobre todo cuando ese siervo es un siervo que es real, que es una persona que va conforme a la voluntad del Padre, a pesar de que muchos digan que no es que esta persona a lo mejor es mentirosa, es ladrona, porque ha pasado, lo hemos visto a través de las iglesias, pero el Padre ha sabido volver a honrar a estas personas porque se les está calumniando.
Entonces siempre nosotros tenemos que andar de la mano de nuestro Padre, no tener temor. Es como ir en la oscuridad en un camino y ir con nuestro papá o con unos guardaespaldas. Entonces, ¿cómo vamos a ir? No vamos a ir confiados si vamos con el Dios que creó los cielos y la tierra. Así que gracias, mis hermanos. Recordaba igual que hay muchas personas que igual le tienen miedo a la libertad. Lo vemos en las mujeres que muchas veces llevan años siendo oprimidas por sus esposos, golpeadas, y ellas no son capaces de salir de ahí por el miedo a tener que trabajar, a la incertidumbre, y prefieren quedarse ahí, o si se van, tienden a volver con esa persona que las maltrata. Y así es el enemigo, porque sabemos que aquí en este mundo hay dos fuerzas, y la fuerza del mal es así: nos oprime, nos ciega, nos pone sordos, porque el pueblo de Israel nunca se rebeló en Egipto, sabiendo que era una cantidad mucho mayor que los mismos egipcios, pero ellos nunca pudieron rebelarse, porque el enemigo siempre trae esas voces de miedo, de temor, de que te va a pasar esto, y los mantiene ahí aplastados y siendo esclavos. Entonces tenemos que ser como era Josué, que estaba ahí al lado de la tienda de Moisés, siempre escuchando de la mano de su maestro. Y aquí nosotros tenemos aquí la palabra de nuestro Dios. Hermano Matías. Sí, bueno, lo último y justo también concuerda con lo último que comentaba usted, mi hermana. Vemos esto al principio del libro, ¿cierto? El Eterno llevando a su pueblo a la tierra prometida. Y en el final del libro hay algo bien particular en Apocalipsis, el capítulo 21, verso 4 en adelante. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Aleph y la Tam, o el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y aquí esta parte es muy importante. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es particular esto porque todos los que no creyeron, los incrédulos, fueron cobardes de alguna forma, entonces quedaron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, claro, dice: el que venciere heredará todas las cosas. Entonces la promesa y la heredad es la tierra. Y habrá un segundo éxodo, pero debemos ser valientes. Entonces el término que utiliza entre los relatos, Yeshua dice los violentos, pero el término violento tiene que ver con el esforzado, con el esforzarse. Tiene que ver con lo que dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, Hazak Behemat. Y es parte también de la fe, pues, ser valiente, y usted también comentaba sobre eso. Sobre muchas veces hay algo que nos oprime, y generalmente hay dos fuerzas, pero con la voluntad del Eterno, con la fuerza que nos da el Eterno, con el conocimiento que nos da el Eterno y las promesas, nos debe de llevar, ¿cierto?, a esa libertad, y con valentía. Amén. Sí, yo creo que eso, como dice, no tenemos que ser tibios ni fríos, o sea, tenemos que ser calientes. El Señor los prefiere fríos. A los temerosos, a los que eran muy miedosos, no podían ir a la guerra, porque ellos, la gente que es muy miedosa, al que es valiente, al que va adelante, le empieza a decir cosas y le infunde ese temor. Entonces nosotros tenemos que ser valientes, porque vamos con Yahweh de los ejércitos. Él es el que nos va a nuestras espaldas o adelante. Lo veíamos cuando salieron de Egipto: se colocaba atrás, se colocaba adelante. Entonces, y esas cosas nosotros sí tenemos que creerlas como niños. Igual como a un niño uno le cuenta una historia y ellos la creen, nosotros tenemos que ser como esos niños y creer lo que el Padre
hizo, lo vemos también en David, que era un niñito, y él fue el que se partió y dijo, ¿qué se cree este incircunciso? y él fue el que derrotó al gigante. Esa fuerza es la que viene, es el espíritu del Padre. Cuando hay miedo, cobardía y el enemigo empieza, no, tú no puedes, tú hiciste esto, eso es lo primero que el enemigo trae a nuestra mente. Tú fuiste, no, Dios a ti no te va a mirar por esto, por esto. Y no es así. Nosotros ya fuimos perdonados. Sí nos vamos a equivocar, pero tenemos que levantarnos y estar seguros y conocer los pecados. Si nosotros sabemos dónde estamos fallando. Y esas cosas no tenemos que darle como lado al enemigo para que nos hable al oído. Y si nos habla, tenemos al Padre para que nos ayude y nos guíe. Así que gracias, mis hermanos. Ya mañana vamos a continuar. Lo vamos a ver la otra semana en Pinjas también. La actitud que tomó él. Y el Padre también lo bendijo. Ya, vamos a continuar. Dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet bechayei olam atah betocheinu. Baruch atah Adonai notena Torah b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado tu Torah de la verdad y has implantado entre nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah b'shem Yeshua HaMashiach. Amén. Estaba pensando también que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos llegado al Señor por un buen reporte que alguien nos hizo, nuestro papá, nuestra mamá, algún hermano que nos compartió a lo mejor la palabra de algún testimonio y nos llegó un buen reporte. Y nos ha traído acá a estar a los pies de nuestro Señor y ser libres de la esclavitud del pecado. Así que gracias, mis hermanos, nos encontramos, si Dios quiere, no sé si mañana o el viernes, vamos a ver, según lo que el Padre disponga, ahí yo les voy a estar avisando. Así que bendiciones y shalom. על הסיפור שכתבת לי, שכתוב אני כל בוקר מחדש.